La Promesa del Cordero es el musical que la Iglesia Bautista de Glenview en Ponce está preparando para todos ustedes. Hoy me encuentro en los ensayos para ver qué está ocurriendo tras bastidores, así que sígueme. Si quieres saber más sobre nuestro musical, puedes visitar la página de Facebook, La Promesa del Cordero, el musical. También puedes seguirnos por Instagram, Coral IBG, y nuestra página de internet, www.iglesiabautistadeglenview.org. Así que te esperamos el 26 de diciembre del 2014. Tenemos 2 funciones, a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Así que, pendiente, no te vayas, síguenos, que hay más. El título del mensaje se llama El bautismo, y vamos a hablar del bautismo como quizás usted nunca ha oído hablar del bautismo, y yo le pido que usted ponga atención. Para mí este es un mensaje importante en la vida de la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Le puede ayudar a entender lo que es realmente un cristiano. Y si usted y yo logramos entender lo que realmente es un cristiano, es crucial, es vital entender eso. Esa es la esencia de lo que soy, ¿verdad? Romanos 6 del 1 al 15 habla del bautismo, pero introduce unos principios junto con el bautismo, y dice así Romanos 6 del 1 al 15. Nos ponemos de pie y leemos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es inclinación natural al pecado que tenemos los seres humanos. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Iniquidad es instrumento de maldad, instrumento de pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
en ninguna manera. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar a través de ella, Señor, aprender de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable en este día. Que sea Cristo glorificado a través de este mensaje. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Amén. El bautismo es algo más que una ceremonia ritual. Nosotros tenemos la tendencia a ritualizar las cosas que tienen sentidos espirituales. Por ejemplo, la venida a la iglesia. Un ejemplo, la venida a la iglesia. Lo ritualizamos. Quiere decir que se convierte en un deber, hay que cumplir, ¿verdad? Pues no todo puede ser para uno, Dios hay que darle su poco también, ¿verdad? Y yo separo un día, un rato, el domingo, ¿verdad? O el día que sea, ¿verdad? Para ir a la iglesia, porque pues es un deber, ¿verdad? Donde es parte de mi práctica cristiana. Y lo que es un encuentro con Dios, que es realmente congregados en su nombre, y la presencia de Dios está de manera especial en su pueblo cuando estamos reunidos en su nombre, yo lo convierto en el rito de ir a la iglesia. Lo hago algo mecánico, algo, ¿verdad? Que yo no me doy cuenta de que Dios está, no estoy consciente de su presencia, y por lo tanto, pues, mi conciencia se queda a nivel terrenal con los hermanos, el pastor, ¿verdad? Y no subo a encontrarme con Dios, porque estoy ritualizando venir a la iglesia. El bautismo es una de las cosas que más se ha ritualizado. Por eso yo digo que el bautismo hay que pensarlo. Usted tiene que pensar. Lo que dice ahí que representa el bautismo es un nacimiento, una vida nueva. Una imitación de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo fue a la tumba con nuestros pecados y se levantó al tercer día victorioso. Y dice, cuando ustedes se convierten a Cristo, lo mismo que pasó con Cristo está pasando con ustedes. Ustedes están muertos en el pecado, al convertirse, nacen a una vida nueva, ¿verdad? Una resurrección espiritual. Él tuvo una resurrección corporal y ustedes tienen una resurrección espiritual. Nace a una vida nueva. Entonces, Él estaba muerto cuando fue a la tumba, resucitó. Usted está muerto cuando viene a Cristo, muerto espiritualmente. Entonces, dice, el bautismo está representando ese evento de morir al pecado y nacer una vida nueva. Y entonces uno debe de pensarlo. Es el producto de una decisión de cambiar de soberano. Yo era el que mandaba mi vida, el mundo era el que dirigía mi vida, mis opiniones eran las que se hacían, pero ahora yo estoy dispuesto a reconocer un soberano sobre mi vida. Estoy dispuesto a que alguien me cambie mi manera de ser. Acepto yo que alguien me cambie. Entonces, la vida cristiana implica entrar en una relación de sujeción. No hay cristianismo sin sujeción. Cada vez que se habla en la Biblia de Cristo, se habla recibirlo como Salvador y como Señor. La palabra Salvador implica de su limpieza de los pecados. La palabra Señor implica de la sujeción y de la entrega de la voluntad a el que manda, ¿verdad? Al que tiene yo le reconozco autoridad sobre mí. No podemos divorciar el cristianismo de la autoridad de Cristo. No existe cristianismo sin la autoridad de Cristo. No existe. Puedo venir a la iglesia, ser bautista de la religión que sea, bautizarme, lo que sea. Y si yo no acepto la autoridad de Cristo, yo no soy cristiano. Entonces cuando hay un bautismo anunciado, no me bautizo porque yo quiero ser miembro de la iglesia, no me bautizo porque mi familia se va a bautizar,
No bautizo a mis hijos porque, bueno, es día de bautismo, vamos todos para el agua. Esos muchachos son inconversos, no se han convertido. Usted está ofendiendo a Dios. ¿Por qué se tienen que bautizar sus hijos con usted? O sea, sus hijos no tienen que recibir un Salvador igual que todo el mundo. O usted por demás murió Cristo para usted. O sea, usted no necesitaba la muerte de Cristo. Todo el mundo lo necesitaba menos sus hijos. Ellos se bautizan inconversos porque son sus hijos. Entonces, no entendemos el bautismo. No entendemos que es producto, en el tiempo en que se establece el bautismo, habían dos poderes en el área de Israel y de ese Oriente Medio, toda esa parte, ¿verdad? Incluyendo Europa y, ¿verdad? Eso, el Imperio Romano dominaba Europa y el norte de África y todo eso era Imperio Romano. Eso recorría por todo y hasta parte de Asia. El Imperio Romano. El otro poder que se enfrentaron los discípulos cristianos del primer siglo y los primeros siglos fue con su nacionalidad hebrea. Ambas reclamaban sujeción a sus principios y a sus creencias, tanto Roma como los judíos. Ambos, en el aspecto secular, tenían poder político y económico, ¿verdad? Limitado al de Israel, pero se le permitía tener reyes y gobernantes aún bajo el Imperio Romano. Tenían un poder político, económico y religioso, ambos imperios. Ambos imperios, porque los judíos no eran imperios, estaban sujetos a Roma, ¿verdad? Pero ambos. Era el retar esa herencia judía y decir yo soy cristiano y me voy a bautizar, era ser un paria y quizás ir a la muerte, como le pasó a muchos que fueron a la muerte por ser cristianos. El retar al Imperio Romano diciendo que el Señor era Cristo y no era César, que ellos decían que César era divino y que no eran los dioses romanos, que había un solo Dios, era ponerse en contra del que tenía el control del mundo en ese tiempo. Y Dios dice, te vas a bautizar, te puede costar la muerte, te puede costar que te van a excluir de la sociedad, es persecución, puede ser cárcel, pero tú eres cristiano y bueno. Una manera de confesar tu fe es públicamente, tú vas a hacer un acto que se llama el bautismo. Eso ya no ocurre aquí. En otros países todavía, países islámicos, usted vive allí, se bautiza, posiblemente, en muchos de ellos. Donde hay otros que dan cierta flexibilidad para otras religiones, muchos de ellos no hay flexibilidad. Dependiendo. Hay lugares donde hay, cohabitan cristianos. Palestina ha cohabitado históricamente cristianos e islámicos con relativa paz. De vez en cuando también hay pero es menos que en otros países. Pero entonces, el decir, yo soy una nueva criatura, yo me voy a bautizar porque yo le entregué mi corazón y mi vida a Cristo. Por lo tanto, como aún siendo pecador, porque somos pecadores, pero yo soy sincero en mi fe. No estamos hablando de que yo me voy a ir con el Señor volando porque soy un ángel y yo no estamos hablando de que los cristianos convertidos no somos perfectos, pero fuimos sinceros en nuestra decisión. No es una cuestión religiosa. La religión no salva a nadie. La Iglesia Bautista de Glenview nunca ha salvado ni una sola alma en su historia de 30 y pico, 38 años. Todas las salvaciones han venido por la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Así que hay que entender que el bautismo es producto de una decisión de cambiar de soberano, donde yo estoy reconociendo a un Dios que está en autoridad. Es producto de una experiencia de crisis. Una experiencia de crisis porque es una conversión. La palabra conversión viene del griego y quiere decir dar la vuelta y caminar en sentido opuesto. ¿Verdad? Esto es conversión. Yo voy caminando y hago esto. ¿Verdad? Eso es conversión en griego, la palabra original. Dar la vuelta y caminar en dirección opuesta. Implica, cuando habla de convertirse, yo estoy al control de mi vida, el mundo es el que dicta mis decisiones, yo, ¿verdad?, vivo para potestad del príncipe de las tinieblas, como toda la raza humana vive, quiera o no quiera, hay dos soberanos. Si tú estás bajo Cristo, tú tienes otro soberano, quieras o no quieras. Que le entregó, nuestros primeros padres le entregaron a Satanás
lo hicieron cabeza federada de la raza humana. Toda la raza humana está bajo la potestad. Yo no quiero saber, no querrás saber, pero ese es tu soberano. Quieras o no quieras. Como único tú cambias eso, es uno más poderoso que él, que lo quita del medio, que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Es el único que te puede libertar de esa estigma y esa condición que tenemos todos los seres humanos de estar bajo el príncipe de las tinieblas. Tú vas caminando, tú haces lo que te da la gana, es tu voluntad. Satanás, pues tú no tienes defensa porque tú no tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Vas camino a perdición, la gente se va yendo por ese precipicio de la condenación y tú vas por el mismo lado, el mismo camino. De momento Dios tiene misericordia de ti. Él te identifica como un elegido, Él te llama, Él toca tu corazón, tú te das cuenta de tu camino de perdición, te das cuenta que necesitas salvación, entonces ocurre una convicción de pecado, ocurre una revelación de que ese no es tu camino, tú no quieres ir, no te gusta, tú quieres caminar con Dios, algo ocurre que cambia tu mente y tú dices, yo le voy a caminar, yo voy y cambias al lado contrario y entonces miras un Calvario, unos brazos que se extienden amorosos y que te dicen, yo te amo, pero tu pecado hace separación entre nosotros y yo morí por esos pecados. Me los tienes que entregar y tienes que seguirme, reconocer que yo soy tu Señor, no solo tu Salvador, sino también tu Señor. Sí, Señor, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué quiere decir que yo automáticamente quedé perfecto y que no voy a tener que seguir? No, Dios es tan sabio que además de hacer a Cristo Salvador, lo hizo sacerdote nuestro. Y los cristianos nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor por los pecados. Le decimos de las cosas que queremos que cambiar. Y en ningún momento en ese proceso dejamos de ser cristianos. Eso es parte del crecimiento normal de un hijo de Dios. Y Dios trabaja con cristianos quebrantados y que quieren cambiar y con cristianos que están en momentos de carnalidad, que no están viviendo correctamente, pero si fueron sinceros en su fe, es parte de lo que todo padre tiene que hacer con los hijos, todo padre fiel, aún los padres terrenales que no son de la mitad de fiel de lo que es Dios. Tenemos y trabajamos con nuestros hijos que no son obedientes y somos pacientes y fieles con ellos y siempre. Usualmente los hijos desobedientes pueden contar con sus padres, que no están de acuerdo, que los castigan, que los reprenden, que lo verá, pero que estoy ahí porque tú eres mi hijo, no porque te portas bien, sino porque eres mi hijo. Y entonces hay que entender eso. Así que el cristianismo, ese bautismo, es producto de una experiencia de crisis donde yo he descubierto una verdad y yo le he entregado el corazón a Cristo. Entiendo bajo esa experiencia que mi vida anterior, bajo mis reglas y mi control, no era la vida correcta y someto esa libertad mundana y esa independencia mundana de yo hago lo que quiera, lo que diga el mundo, lo que me da la gana, ¿verdad? Lo somete a esa vida nueva que se me ofrece y a esa dirección nueva que se me ofrece, que está revelada en la palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a entender, ¿verdad? Y entonces nace, junto con esa conversión, nace la capacidad de cambiar, porque ahora tengo la ayuda del Espíritu Santo, y el deseo de agradar a Dios. Y entonces ya estamos encaminados. Fíjate que el bautismo entonces, no, eso es una cosa que hacen en la iglesia bautista de Glenview, allí cada 2, 3 o 4 meses, hacen un bautismo y todos los que queremos ser miembros, pues yo estoy yendo allí, fíjate, me voy a bautizar porque pues yo llevo yendo ahí como 6 meses y como mi amigo se bautizó, pues yo no tengo ni idea de lo que es el nuevo nacimiento espiritual, no tengo idea de que se me está llamando a una vida nueva, no he tenido una experiencia de conversión, de dar una vuelta. Yo lo que quiero es, pues como ese es un rito establecido, pues si hay que meterse en el agua, se mete en el agua. Y así el pastor se tranquiliza y todo el mundo allí, me identifican como miembro, ¿verdad? Y pues yo sigo siendo un inconverso que se mojó. Es lo mismo que hubiera ido a la piscina de allá o al río a bañarse.
Porque si no hubo una conversión, esa mojada no le sirvió de nada. Yo quiero que leamos otra vez Romanos, capítulo 6. No muchas veces hago eso, leer unos versos tan largos, pero yo pienso que ahora cuando lo leamos, basado en lo que hemos dicho, lo vamos a entender mucho mejor. Romanos 6, del 1 al 15, dice así. Mire a ver si coincide lo que yo he dicho con la expectativa de la Biblia de que el bautismo a usted le revele una vida nueva, un morir y un nacer, una capacidad de lidiar y luchar contra el pecado, porque ahora usted no está solo, usted no está esclavo de la ley, de los mandamientos, usted tiene ahora la ayuda del Espíritu Santo. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, los miembros de mi cuerpo, sean lo que sean, los ojos, no los presento como instrumento de pecado. Mis manos, mi boca, lo que hablo, lo que veo, lo que tengo en internet, lo que veo en la televisión, mis pies, con quién camino, a dónde voy. Todo eso en un cristiano que entiende su conversión, lo que entiende que es una vida nueva, dice, esta boca es boca de Jesús, estos pies ahora son pies de Cristo, estos ojos son ojos de Cristo, yo soy una nueva criatura, el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, yo no puedo presentar mis miembros sexuales, tampoco, como instrumentos de iniquidad, miembros del cuerpo, el que sea, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, quiere decir, antes de Cristo estábamos bajo la ley, no teníamos manera de luchar ni contra el diablo, ni contra el pecado. Porque no teníamos una relación con Dios y no teníamos al Espíritu Santo. Dice, cuando estaba bajo la ley, eras tú contra el diablo y la lucha es desigual a favor del diablo. No tenías manera de la ayuda de Dios transformadora del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no moraba en ti. Así que aquella esclavitud anterior ya no es, a menos que tú permitas, le des lugar al diablo. Una cosa es que el diablo ocupa el lugar que tiene porque él es el que manda, como pasa cuando tú no tienes a Cristo. Y otra cosa es que tú, teniendo a Cristo, le digas al diablo, entra, siéntate, acuéstate conmigo en la cama, entra aquí, ve, dirige mi vida. Entonces tú eres un cristiano que le das lugar al diablo. Y es triste, pero ocurre. Cristianos
que viven su vida sin entender que ese bautismo, ese nuevo nacimiento espiritual que se representa en el bautismo, es algo real, no es algo que no es una cuestión de iglesia, no es una cuestión de que eso es una práctica ahí tú estás testificando que tú eres una nueva criatura, que tú tienes un Señor, que tú moriste en una vida anterior, que tú naciste una vida nueva, que tú tienes una vida resucitada. Tú estás testificando que porque tú le diste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida, porque ocurre a todos los que le dan la vida al Señor, la promesa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y eso es, el bautismo representa todas esas cosas. Así que entendiendo entonces ese aspecto, es que se está diciendo aquí, si realmente tú eres una nueva criatura, pues entonces tú no tienes que vivir esclavo de la ley. Antes había mandamientos, pero tú no tenías armamentos contra ellos, porque no tenías al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo cuando dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia nos da seguridad. Fuimos aceptados no aun siendo pecadores, dice la Biblia. Dios sabe que los cristianos no somos perfectos, ¿verdad? Dios lo sabe, ¿verdad? Y Él entonces ha provisto caminos de tu ser cristiano sincero y a la vez estar lidiando con problemas, tentaciones, situaciones y debilidades y cosas por el estilo, pero con sinceridad. Eso la Biblia se completa, ¿verdad? Ella misma. Y acá en Primera de Juan, capítulo 1, primera epístola de Juan, verso 6, 1:6, Primera de Juan, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar en la luz quiere decir someter a la luz de Cristo, no esconder. Cuando yo estoy en la luz, Señor, este soy yo, tengo este problema, tengo esta debilidad, yo te amo, yo te di mi corazón, quiero que me ayudes a libertarme de esto, quiero que arranques de mi corazón este hábito, quiero que, ¿verdad? Yo te pido perdón, Señor. Eso es estar en la luz. Estar en tinieblas, esconder, entonces ya no hay comunión, porque Dios no trabaja en las tinieblas, no trabaja así, en lo mentira, en la manipulación. Así que eso es lo que está diciendo ahí. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y le está hablando a cristianos. Juan le llama hijitos míos. Es a la iglesia que le está hablando Juan. Le dice, iglesia, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti misma y la verdad no está en ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí viene la transparencia, ahí viene lo que llamamos ser como niños delante de Dios, que es lo que queremos lograr. Dejar la apariencia de piedad por lo genuino, lo claro, a cara descubierta, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si su palabra está en ti y tú conoces su palabra, te vas a retratar en ella y vas a descubrir áreas de tu vida que tienes que cambiar. Pero el problema no es en esa dimensión. Dice, ahí está hablando de eso como un regalo de Dios. Es el Cristo sacerdote que me escucha, que yo le confieso mis pecados con sinceridad. Sigo siendo hijo de Dios porque yo fui sincero en mi profesión. Tengo al Espíritu Santo, estoy luchando. El Espíritu Santo me quiere llevar a agradar a Dios. El Espíritu Santo me da convicción de pecado. Yo entonces voy y le digo, Señor, quiero cambiar aquí, quiero cambiar allá, perdóname. Hay una comunión abierta, sincera. Y hasta ahí no hay problemas.
El problema es cuando viene lo ritual, viene lo automático, y viene lo manipulador, y viene la apariencia de piedad, y viene lo que es para el consumo de la gente. Lo que la gente piensa de mí, no lo que Dios conoce de mí. Son dos cosas diferentes. De vez en cuando salen las noticias la historia de alguien que tenía preeminencia religiosa en una posición de importancia en diferentes iglesias católicas y evangélicas, y de momento se descubre que llevaba una doble vida. La gente le llamaba siervo, su iglesia lo admiraba, la gente tenía una opinión tremenda. Hubo un famoso evangelista que se pasaba condenando a todo el mundo, muy buen predicador en Estados Unidos, hace bastantes años de esto. Pero a unos periodistas les dio por seguirlo, y entonces cuando él iba a predicar un lugar, se iba callado a las zonas rojas, porque le gustaban las prostitutas. Entonces los periodistas son ansiosos de destruir reputaciones religiosas. Primero porque es noticia, segundo porque es morboso, tercero porque hay antagonismo hacia la iglesia. Entonces, una cosa, yo tengo que trascender la fachada y entrar un poquito más adentro y llegar acá adentro al corazón. Y de saber pedir perdón y saber luchar con el Dios, con la ayuda de Dios por nuestras debilidades, ser como un niño, como dice la palabra, delante del Señor. Y esa es la meta, eso es lo que yo quiero. El Señor está cansado de nuestros teatros y nuestras actuaciones superficiales, y que vengamos a la iglesia para cumplir con Él. Dios está completo, no necesita nada. El cielo no se pone más triste ni nada porque tú no vengas a la iglesia el domingo. El venir a la iglesia el domingo no es porque Dios está allá celebrando una fiesta porque viniste y allá está depresivo porque no viniste. Dios siempre está igual. La iglesia, la comunión con Dios, cuando nos reunimos como cuerpo, es para el bien nuestro. Es pura gracia de Él. Que Él esté aquí con nosotros hoy como está, que escuche nuestras confesiones como dice aquí que las escucha, que recoja nuestros dolores y nuestras penas, como dice la Biblia, que Él es nuestro consolador. Qué lindo es que pudiéramos nosotros llegar a ese nivel de comunión con Dios, tan poco ritualizado, tan poco contaminado con la historia de tantos años. Una de las cosas que tenemos que entender con el bautismo es que nosotros estamos diciendo que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, y así lo dice la Biblia, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que habita en los creyentes. En Efesios capítulo 1, después de 2 de Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 1, versos 11 en adelante, dice así, Efesios 1, 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Mire esa palabra, herencia. En Cristo tenemos herencia. ¿Quiénes tienen herencia? Los hijos. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. El reino que recibió del Padre es reino de Él y nuestro. Somos coherederos. Habiendo sido predestinados. Mire esa palabra. Eso fue un diseño divino. Cada conversión es un diseño divino. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y ahí se refiere a los judíos, que conocían sobre la promesa antes que los demás, ¿verdad? Que no conocían la Escritura. Y en Él también vosotros, le está hablando a la gente de Éfeso, que eran gentiles, no eran hebreos, los judíos y ustedes, que nos incluye a nosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mira esa palabra, arras, importante, es una garantía, es lo que aseguraba una herencia. Se podía hacer, por ejemplo, una prenda, pues era un escrito. En estos tiempos hay un documento que es un testamento, ¿verdad? Y esa herencia, esa arra, esa garantía de una herencia es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo el que me hace, es la entrada, o sea, yo voy allí porque el Espíritu Santo de Cristo habita en mí. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Cómo yo recibo el Espíritu? Cuando le doy la vida a Cristo de corazón, le rindo mi corazón a Él. Ese Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta que llegue el momento del encuentro con Dios, esa marca está ahí. Entonces, yo voy al bautismo de las aguas, estoy recibiendo también, porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a mí, ¿verdad? Yo soy marcado por el Espíritu Santo como posesión de Dios. Yo tengo una herencia, tengo un nombre, una ciudadanía celestial. Y el bautismo mío en las aguas es porque todo eso ocurrió. Yo le di mi vida a Cristo, yo me arrepentí de mis pecados, yo entendí que estaba recibiendo un soberano nuevo, que tenía un Señor sobre mi vida. Yo estoy decidiendo caminar en vida nueva. No tiene nada que ver con ser miembro de la Iglesia Bautista de Greenview. Es una cuestión entre Dios y usted. El Señor me dice en Primera de Juan, y nos dice en diferentes lugares, yo sé que ustedes tienen un montón de defectos, yo sé que lo estoy recibiendo como hijos, y como los hijos terrenales, unos salen más dóciles, otros más rebeldes, unos dan más trabajo que otros, así también es entre ustedes. Hay cristianos que pueden caminar mejor, más fácilmente, otros les da más trabajo, pero si me recibieron de corazón y yo les di mi espíritu, son mis hijos. Y voy a abrir algo que se llama la confesión, que leímos en Primera de Juan. Yo tengo una puerta abierta como hijo. Él me escucha, Él me entiende, Él me ama, Él quiere que yo cambie porque Él abomina el pecado. Y entonces Él espera que por cuanto yo lo amo a Él y quiero agradarle, yo vaya a Él cotidianamente, sin temor, en comunión. Mira, le adoro primero, me regocijo en la relación, le doy gracias por ser un hijo de Él, y después entonces examino mi corazón y mis actos y le digo: Señor, esto no estuvo bien, esto no está bien en mi vida, esto que estoy haciendo no quiero seguir haciéndolo, ayúdame, Señor, perdóname, yo quiero cambiar. Y eso es una relación viva. Esa es la relación diseñada por Dios para el cristiano. Delante de cada crecimiento hay un quebrantamiento. Los quebrantamientos nos llevan a una gloria nueva. Cuando no quebrantamos, porque hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay deleite en lo malo, no presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, yo no me humillo, entonces ahí estoy ignorando las herramientas que Dios tiene para mí para ayudarme a cambiar. Y estoy aceptando las herramientas que me dé el diablo. Pero las de Dios están ahí. Las de Dios están ahí. Es interesante cuando examinamos Hechos capítulo 2, dando para atrás ahora, después de los Evangelios. El primer libro es el libro de los Hechos. En el capítulo 2 habla sobre la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Jesucristo había muerto, resucitado, se le aparece a los discípulos resucitado y le dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen hasta que la promesa que Él les había hablado
del Padre viniera sobre ellos. Porque iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo para que fueran testigos. Desde Jerusalén, que era donde estaban, a Judea, que era la provincia donde está Jerusalén, Samaria, que era la parte del norte, y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedan allí. Cristo murió el día de la Pascua, en la Pascua hebrea, exactamente el día donde cientos de años antes los egipcios estaban saliendo de la esclavitud en Egipto, digo los israelitas, saliendo de la esclavitud en Egipto por el sacrificio de la sangre de un cordero, por la sangre de un cordero. Y Cristo muere exactamente, derrama su sangre para sacarnos de la esclavitud del pecado, el mismo día y a la misma hora que ellos estaban marcando allá las casas con sangre de un animal, ¿verdad? Y ahí se ve el sacrificio de un cordero, porque también se utilizaba para pedir perdón por los pecados, porque todo eso representaba a Cristo. Y entonces el Señor le dice a la iglesia, después que le dice que van a recibir poder, le dice que no se vayan, que esperen en Jerusalén, y ellos van, aproximadamente 120 personas, van a un segundo piso, a un aposento alto, y ahí se reúnen todos a esperar esa promesa. Pasan días, no viene, pero en el capítulo 2 ocurre el derramamiento por primera vez del Espíritu Santo, que de ahí en adelante sigue viniendo a los creyentes que le entregan con sinceridad el corazón a Cristo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ahí ocurrieron varias cosas. Se derrama el Espíritu Santo, y sobre cada una de las cabezas de los que habían allí aparece una llamita, ¿verdad? 120 llamitas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento describe que cuando estaban en el desierto los israelitas, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, estaba esta llama de fuego de noche. Aquí había un velo, una cortina, de la cual no se podía pasar para acá. Representaba que había una separación entre un Dios santo y unos humanos pecadores. Solamente una vez al año el sumo sacerdote sacrificaba un cordero, y con la sangre, si no venía con sangre no podía entrar ahí, y derramaba esa sangre sobre el propiciatorio para pedir perdón por los pecados de él y los pecados del pueblo. Representando eso, que todavía no se había abierto el lugar, el camino hacia hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, dice la Biblia, exactamente, Cristo murió, dice, y el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. En ese momento, ese velo que impedía el paso hacia el lugar santísimo se rompió. Representando que ahora nosotros, usted y yo, pecadores, podemos entrar con Cristo a través del velo hasta el lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Se abrió el camino de la salvación con la muerte de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y así como había una llama de fuego representando la santidad de Dios, ahora había una llama de fuego sobre la cabeza de la gente, diciendo, ya el tabernáculo, el templo de Dios, no es un templo hecho de manos, sino ahora ustedes son el templo de Dios. Entonces yo tengo que entender, yo me llamo cristiano, el Espíritu Santo de Dios me marcó, es las arras de mi herencia, entonces yo soy templo de Dios. Tengo un Señor, mira todo lo que... Tengo un Señor, estoy bajo autoridad, tengo una vida nueva, el Espíritu Santo mora en mí, soy templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que este pueblo estaba en el mismo lugar, que eran nómadas, ¿verdad? Todas las tribus viviendo alrededor estaban en el mismo lugar, el tiempo que la llama estuviera en el mismo lugar. Una semana, un día, un mes, un año, 5 años, lo que fuera. Mientras la llama estaba ahí,
Ellos estaban ahí. Cuando la llama se levantaba, ellos desarmaban todos. Todo era ahí desarmable, tanto el tabernáculo, todo, todas las tiendas y todo era de pieles y telas y madera. Se desarmaba todo y entonces la llama se empezaba a mover y ellos iban detrás de la llama. Cuando la llama se detenía en algún lugar, ellos ponían el lugar santísimo debajo de la llama, montaban las tiendas y la llama descendía ¡bum!, hasta el lugar santísimo. ¿Y por qué entonces, si la llama dirigía el caminar del pueblo y ahora la llama estaba sobre la cabeza de los cristianos, quiere decir que en este tabernáculo, que ya no es hecho de manos, el Espíritu Santo, que es la llama, debe de dirigir nuestras acciones. Nos movemos cuando la llama nos diga que nos movemos, hacia donde la llama nos diga que nos movemos. Simbolismo de una relación sublime que solamente ángeles pueden tener. Usted oye a la gente decir por ahí, pidiéndole a los ángeles cosas. Y al ángel que me conceda, los ángeles no contestan oraciones humanas, porque no están bajo la autoridad de ningún ser humano. Solamente responden a la voz de Dios. Usted puede orar así: Señor, envía tus ángeles para que me ayuden. Señor, envía tus ángeles para que me protejan. No hay problema, porque los ángeles, dice la Biblia, que están al servicio de nosotros. Dios los envía, pero Dios los envía. No escuchan instrucciones humanas. Y lo que está diciendo, nos está colocando como cristianos bajo la llama, diciendo, implicando al Señor, ya ustedes no se mandan a sí mismos. Yo los marqué. Ustedes son míos. Yo di mi sangre por ustedes. Ustedes no están donde debieran estar. Ustedes debieran estar camino al infierno todos. Yo interrumpí su paso que se merecían y me costó mucho dolor y mucho sufrimiento, mucho amor, para yo soportar lo que ustedes me hicieron. Pero yo espero que ustedes caminen bajo la llama. Yo espero que ustedes no presenten sus miembros al pecado. Usted es una nueva criatura o no es una nueva criatura. Hay personas que son nuevas criaturas, pero viven como si no fueran nuevas criaturas. Tenemos que entender esas verdades. Así que cuando Jesucristo iba, y con esto terminamos, ¿verdad? Cuando Jesucristo iba ya a enfilar en Lucas capítulo 12, cuando Jesucristo iba a enfilar hacia la cruz, dijo estas palabras que tenemos que entender. Capítulo 12 de Evangelio de Lucas, verso 49. Lucas 12, 49. Jesús dice estas palabras que parece que si usted no la entiende, no sabe la lucha que estaba enfrentando Jesús. Dice Lucas 12, 49, dice Jesús: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y no estaba hablando del bautismo en agua. Ya él había tenido un bautismo en agua con Juan el Bautista. Está hablando de un bautismo de sangre y de muerte. Fue bien fuerte para el Padre y para el Hijo aquello que pasó en el monte Calvario. Bien fuerte. Jesús estaba angustiado desde antes. No solamente por el dolor físico, porque él tenía un cuerpo, ¿verdad?, como el de nosotros, ahora tiene glorificado. Le dolían las cosas igual que lo mismo que le hubiera dolido a usted que le pusieran clavos, que le clavaran espinas, que le pusieran lanzas, le clavaran lanzas, que le dieran latigazos. A él le dolió igualito que le dolería a usted. Pero además de eso, Jesús, como Dios, nunca había experimentado el pecado en él mismo. Nunca. Y esa experiencia
de que por ese instante que él estuvo allí muriendo, esa muerte, estaba sobre él violaciones de niños, asesinatos, la mentira, el odio, las cosas más sucias de la tierra y del mundo, los pecados más viles estaban puestos sobre aquellos hombros santos. Era para él algo tan angustioso que usted y yo no podemos entender porque no tenemos un parámetro, un factor de comparación, porque como nosotros el pecado nos es natural, no podemos entender lo que es la total santidad. Pero para uno que nunca ha pecado y que es Dios, eso era terrible. Tan traumática era la experiencia que hay gente que dice que el Padre por un momento de Jesús tenía que pasar solo por eso. No podía pasar. Tenía que pagar como hombre, por un instante como hombre, no como hombre y Dios, como hombre. Y el Padre le dio la espalda. Y ese fue el momento más doloroso para Jesús. Jesús grita: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Solo, por amor a ti, por amor a ti, solo. Y él está viendo eso con anticipación y dice: yo tengo que ser bautizado de un bautismo que es terrible. Se le llama al huerto la agonía del huerto, antes de ir a la cruz. La agonía del huerto. Allí él decía: Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? ¿Habrá otra salida que no sea esta? Pero obviamente no la había. Un justo tenía que morir por los culpables. Alguien tenía que tomar nuestro lugar y pagar el precio de nuestra culpa. Y entonces inmediatamente que Jesús dijo eso, dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando nosotros estamos hablando de ser bautizados en su muerte, como dice el pasaje que acabamos de leer de Romanos, capítulo 6, tenemos que entender que estamos hablando. Es que Jesús caminó hasta lo último en obediencia. No porque era agradable, no porque era bueno para él, sino por una decisión firme de obedecer al Padre y de cumplir con un propósito divino, de redimir una raza que no se lo merecía. Entonces nosotros tenemos que ser duros con las cosas que son de Dios y los que no son de Dios, y tenemos que ser firmes con lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso dice allá en Filipenses capítulo 2, del verso 5 de adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ustedes, nosotros los que decimos que nos hemos bautizado en su nombre, nos está diciendo el Señor: haya en ustedes este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de su gloria. Él se humilló. Dice: haya. O sea, está llamándonos a la humillación. Está llamando a negarnos. Está llamando a hacer una obediencia sacrificada. Obediencia sacrificada. Haya en vosotros este sentir como Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de su gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mira después, por cuánto él hizo el proceso ese. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, detrás de la humillación está la victoria. Detrás de poner la vida está la vida resucitada. Detrás de presentar nuestros miembros a Dios. Y no, es más fácil hacer lo que la corriente hace. Es bien difícil nadar en contra de la corriente.
Es fácil vivir como la gente vive. Es fácil prostituir la Navidad y hacerla una francachela. Es fácil tener una aventura amorosa con alguien que no es el marido o la mujer de uno. Es fácil meterse en internet y ver pornografía o empezar a chismear y a criticar y a hablar de la gente. Es fácil, eso es natural, eso se deja solo, eso se cae, eso no hay que empujarlo, eso no produce nada, eso sale. Es la concupiscencia. Pero aquí se nos llama a examinar nuestro bautismo con seriedad. Tú dijiste por tu bautismo que tú eras una nueva criatura. Tú implicaste por tu bautismo que tú estabas sometiéndote a un soberano. Tú estás implicando por tu bautismo que tú quieres andar en vida nueva. ¿Eso es verdad o es mentira? Esa es la pregunta. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Danos tu paz, llévanos con paz a nuestros hogares. Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Queremos agradarte y queremos aprender a caminar contigo. Gracias porque tu palabra es como lámpara que alumbra nuestro camino. En el nombre de Jesús te presentamos la semana. Señor, queremos vivir para agradarte durante cada día de esta semana. Llévanos con paz a donde vayamos, a nuestros hogares, a donde sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.